Hemos encontrado que nuestra psicología se ha convertido en una idea fundamental para nuestra existencia. Se habla de las emociones, se habla de una inteligencia emocional, se habla de construcciones relacionadas de la manera en la cual nosotros psicológicamente nos relacionamos con el mundo, con los demás. En este espacio de Filminas Psicológicas, hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de nuestra propia psicología y los limitantes. Volviendo a retomar este espacio y este tema, se hace muy importante poder asumir que todos los seres humanos tenemos en perspectiva unas ideas que están encausadas a comprometer nuestra perspectiva emocional o psicológica cuando nos relacionamos en el mundo. Es decir, nuestra construcción psicológica también implica poder reconocer cuáles son aquellos limitantes que tenemos y que se hacen evidentes en la medida de lo que somos como seres humanos. Vamos entonces a revisar un poco inicialmente cómo es que se compone esta idea fundamental de lo que es nuestra psicología. Nuestra psicología implica podernos dar cuenta de que hay un proceso que no solamente es emocional, sino que también está ligado a lo biológico. Los primeros estudios de nuestra psicología implicaban poder ver el comportamiento humano. Incluso el objeto de estudio de la psicología es poder explicar el comportamiento humano. ¿Cuáles son esas conductas que se hacen recurrentes y aparecen como una forma importante de poder darle características a el ser humano? Cuando nosotros tenemos esas posibilidades de construcción y empezamos a generar unas preguntas frente a aquello que es nuestra psicología, es donde comenzamos a generar estudios importantes y todo parte desde la observación. Pero esa observación también tiene algo muy particular y tiene que ver es cómo funciona biológicamente esto también en nosotros. Como veníamos viendo, también tenemos una parte física o biológica que hace parte de ese componente psicológico. Allí es donde se pueden ver reflejados también muchas situaciones de las cuales nosotros como seres humanos explicamos qué es lo que nos sucede y cómo lo sentimos. Aquí hay un asunto muy importante y es que el sistema nervioso hace parte fundamental también de aquellos elementos que componen esa explicación de la psicología y de esa cuestión sobre el comportamiento humano. Cuando nosotros revisamos especialmente cómo funciona el sistema nervioso, estaremos ligados a unos asuntos que están relacionados con una función eléctrica y una función dinámica también de una manera química. Entonces, ese accionar tanto químico como eléctrico genera de una u otra manera conexiones que permiten también empezar a hacer construcciones que desde niños y desde pequeños vamos generando en términos de lo que llamamos experiencias. La teoría nos plantea que hay algunos asuntos que vienen dados desde que el feto empieza a generar toda esa construcción y desarrollo del sistema nervioso que nos permite también empezar a generar de alguna manera una recepción de lo que llamamos estímulos. Y esta es una parte muy importante porque es aquí donde parte también que nuestra psicología o nuestra propia psicología se convierta en un eje fundamental
de lo que nosotros percibimos, es decir, de esos estímulos que vienen de nuestro entorno, que vienen de afuera, y cómo nosotros aprendemos, nos adaptamos o reaccionamos, puede ser de una manera automática o de una manera aprendida a eso que está sucediendo en nuestro entorno. Por esto es muy importante considerar que los estímulos se convierten en una forma de relación con el mundo, con los demás, pero también con nosotros mismos. ¿En qué medida? En la medida en la cual nosotros comenzamos a fundamentar todo eso que podemos llamar dentro de nuestra psicología personalidad, carácter, forma de resolución de conflictos, forma de tomar decisiones. Si aquí ustedes lo pueden ver, estamos hablando de un asunto donde pueden pasar muchos años de desarrollo, inclusive de etapas evolutivas, pero donde hay un asunto fundamental, y es que ese estímulo lo que permite es poder ir generando y construyendo una claridad frente a lo que nosotros somos a sí mismos. En este orden de ideas, quisiera también decirte que es muy relevante que te des cuenta de la individualidad que tenemos. Por eso para nosotros en la psicología, a pesar de que se generen unos diagnósticos o unas características generales frente a los individuos, también hay unas particularidades. Por ejemplo, aunque tengamos unas teorías y unas disposiciones relacionadas con nuestras emociones, las cuales se plantean que hay unas emociones básicas que pueden estar ligadas también a lo instintivo, que nacen con nosotros y de la cual nosotros tenemos incluso respuestas automáticas, la construcción que cada cual hace, es decir, esa respuesta emocional que cada cual tiene de sus emociones, estará ligada a muchos elementos del entorno, su cultura, sus creencias, sus experiencias, aspectos de crianza que están relacionados con cómo se construye esa dinámica de relación. Entonces, ¿cómo es posible que podamos ver nuestra psicología? Aquí se abre un espacio muy importante para que empecemos a indagarnos a nosotros mismos sobre cómo es la forma en la cual nos estamos viendo y cómo de alguna manera también nuestra construcción emocional y psicológica se ve supeditada también a los limitantes que tenemos en el mundo externo, pero también a aquellos limitantes que nosotros mismos vamos construyendo a la medida de nuestras experiencias. Vale la pena que podamos tener mucha atención y cuidado a lo que nosotros hemos venido construyendo como seres humanos. Los seres humanos tenemos la capacidad y la posibilidad de darnos cuenta cómo podemos y hemos venido construyendo eso que nosotros llamamos identidad, personalidad, la cual puede haber estado ligada a aquellos aspectos que ya nombramos antes: lo cultural, lo social, lo familiar, lo religioso, nuestras ideas, nuestra filosofía, la política. Todo esto hace que nosotros consideremos cuáles son esas maneras en las cuales nosotros vamos a generar nuestra propia psicología. Pero generar nuestra psicología no quiere decir que podamos comprender en muchas ocasiones cómo es que hacemos esas respuestas que entregamos a los demás o que entregamos al entorno. Esto lo que nos hace es preguntarnos muchas veces por qué suceden cosas, por qué respondo de determinada manera, no entiendo qué me sucede, puedo hacerlo mejor, ¿por qué pienso que no soy capaz? Mira que sí lo he logrado. Nos podemos dar cuenta de los obstáculos que se relacionan con unas opciones que le hemos dado al pensamiento en la construcción de lo que llamamos ideas. Y esas ideas pueden ser propias, particulares, pero también pueden estar puestas en la idea general de lo que está puesto en el mundo, en la sociedad, en los otros, en las exigencias, en todo lo que esto pasa. Este episodio tiene un asunto muy particular y es que está presentando también
muchos de los elementos que vamos a ir desglosando a medida que vamos a ir viendo en este podcast una posibilidad de construcción propia. La reflexión sobre la psicología de los limitantes implica primero hacerse una pregunta, y yo te dejaría una pregunta fundamental, y es: ¿realmente los limitantes cómo aparecen y cómo se construyen? La primera y posible respuesta que podemos empezar a dar a esto es el simple hecho de que yo reconozca y sea consciente de que soy un ser humano, implica que ya empiezo a tener limitantes. Si miramos esto desde lo biológico, hay unos asuntos muy relacionados con que somos seres humanos frágiles, que podemos tener cualquier tipo de dificultad, pero también esa dificultad puede verse reflejada en la incapacidad que tenemos. Por esto, la construcción psicológica implica que no descartemos siempre la virtud que tiene reconocernos como seres humanos con todo aquello que ha sido nuestra construcción, nuestra historia y nuestra perspectiva. Siempre los limitantes van a estar considerados como una fuente también de inspiración para aquello que podamos llegar a construir, a soñar, a querer o a hacer. Recuerda que la construcción personal y la psicología, y como dice nuestra propia psicología, implica también esa construcción personal y propia. Pueden haber generalidades, pero esas generalidades no implican que no puedas darte a conocer y hacer una construcción integral. Recuerda que es importante cuestionarse sobre aquello que se hace relevante para la vida, pero no es enfrascarse en ello que se hace relevante para la vida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos permite de una u otra manera poder avanzar en la medida de nuestras experiencias. Como lo hemos podido ver y como lo hemos podido escuchar en este espacio de conversación, han aparecido muchos elementos que constituyen esa psicología, que constituyen esos limitantes, que constituyen esa proporción relacionada con lo que somos. Y es apenas el inicio. Por eso este primer episodio implica poder tener esa gran apertura a poder pensar y hacernos las preguntas necesarias, a considerar que no estamos en el mundo simplemente para poder recibir estímulos y responder a esos estímulos. Es importante comprender la construcción que esos estímulos tienen sobre nosotros y con esa medida poder nosotros también ir transformando y dejando esa huella que queremos dejar, esa perspectiva de vida, esos alcances, esos logros, esa satisfacción. Es importante que sigas avanzando en una medida en la cual puedes también darte cuenta de quién eres, cómo eres y qué es lo que ha venido representando eso para el mundo. ¿Pero desde quién? Desde esa estrella que tú tienes dentro, desde esa oportunidad que tienes. Recuerda que los limitantes estarán presentes y han estado presentes en la vida desde que hemos nacido. Por eso, cuando pequeños, dependemos de otro. Las limitantes nos han puesto en construcción. Incluso en los momentos más difíciles es posible lograr ese tipo de construcciones y de acercamientos a lo que queremos hacer. Por eso la psicología personal implica darse cuenta y ser responsable de qué somos, cómo somos y qué debemos hacer. Esto en muchas ocasiones no se trata de una introspección y de una construcción particular. También necesitamos de aquellos profesionales que nos puedan ayudar en esa dinámica. O también necesitamos de ese grupo de apoyo, familia, trabajo, amigos, que nos permiten ir desarrollando todas esas capacidades y habilidades, pero también donde podemos echar mano de ellos para poder hacer
una construcción, para poder salir de aquello que no es lo más bonito de la vida. Es importante tener en cuenta que los limitantes están presentes en la medida que nosotros también los dejemos allí, porque esos limitantes identificados pueden llegar a generar grandes construcciones. Quiero invitarte a que puedas seguir revisando los demás episodios que se seguirán presentando en este podcast. Aquí iremos ahondando una serie de temas relacionados con este primer episodio, que se convierte en un foco de muchas ideas. Puede haber parecido que hablamos de muchas cosas, siempre centrándonos en el ser humano, en el ser persona, pero es importante que de aquí puedas ir generando construcciones. Te invito a que sigas el podcast y que puedas también ir considerando aquellas acciones que sean muy importantes para tu vida. Por aquí terminamos hoy. Espero que haya sido una conversación importante, que haya dejado algunas huellas, que haya empezado a dejar alguna marca en esa idea particular de lo que eres como ser humano, y que de aquí por adelante te ayude en esa construcción de vida. Nos vemos en otra oportunidad. Mi nombre es Jairo Andrés Cárdenas Ruiz y recuerda que también puedes acceder al servicio de psicoterapia, de atención psicológica o de asesoría de manera telepsicología virtual o de manera presencial. No dudes en contactarme si necesitas resolver alguna inquietud o duda, o si estás pasando por alguna crisis que requiera un acompañamiento. Te espero en este espacio para que puedas también hacer una comprensión de tu propia vida.